Buenos días, señores y señoritas estudiantes. Para la clase de hoy vamos a reforzar los experimentos y sucesos aleatorios. El objetivo: reforzar el proceso para determinar la probabilidad y el azar de un evento o experimento estadístico. Primero, vamos a recordar qué era un experimento aleatorio. Un experimento aleatorio era aquel que no se puede predecir el resultado aunque se realice en las mismas condiciones. Es decir, que si yo lo realizo varias veces, yo nunca voy a predecir cuál va a ser el resultado que yo voy a obtener. Así lo realice infinitas veces, nunca puedo predecir el resultado que voy a obtener. Por ejemplo, nosotros teníamos de lanzar una moneda al aire. Yo nunca puedo predecir si voy a obtener cara o voy a obtener sello, porque lo puedo lanzar varias veces. En el uno me va a salir sello, en el otro me vuelve a salir sello, y si vuelvo a lanzar me sale cara. Entonces yo no puedo predecir cuál es el resultado que voy a obtener. Otro de los ejemplos muy claros son el lanzamiento de un dado. Si yo lanzo un dado, yo no puedo predecir el resultado. Recuerden que el dado tiene 6 caras y en cada cara tiene un número. Va desde el 1 hasta el 6. Es decir, que si yo lanzo un dado me puede salir 1. Lanzo otra vez me puede salir el 3. Otra vez el 5. O sea, no puedo predecir el resultado que voy a obtener. ¿Cómo sacábamos nosotros el espacio muestral de este suceso aleatorio o experimento aleatorio? Para el espacio muestral nosotros debemos obtener todos los resultados posibles al realizar dicho experimento. Por ejemplo, si yo lanzo una moneda, el espacio muestral será cara y sello, o cara y cruz, como lo conocen en otros libros. ¿Por qué? Son las dos posibles soluciones que yo puedo obtener. Al lanzar la moneda puedo obtener o cara o puedo obtener sello. Por ejemplo, yo aquí les puse el del dado. Si yo lanzo un dado, puedo obtener ¿cuál? El 1, el 2, el 3, el 4, el 5 o el 6, que son los números que se encuentran en un dado. Pero miren, acá un poquito más complicado. ¿Qué pasa si yo lanzo dos dados? Me puede salir el 1 con el 1, el 1 con el 2, es decir, en un dado el 1 y en el otro dado el 2, en el un dado el 3 y en el otro el 5. Son todas esas posibles soluciones que se pueden dar al lanzar dos dados. El suceso elemental es cada uno de los sucesos simples y siempre cada uno de estos elementos forman parte del espacio muestral, es decir, es cada uno de los elementos simples del espacio muestral. Por ejemplo, un suceso elemental sería lanzar un dado y obtener el 1. El suceso elemental es del 1 ya que consta de una sola solución. Por ejemplo, si yo lanzo una moneda, el suceso elemental sería obtener cara. Por ejemplo, aquí el espacio muestral es 1, 2, 3, 4, 5 y 6, pero el suceso elemental es obtener 1, obtener 2, obtener 3, obtener 4. Cada uno de los sucesos simples. Igual, al lanzar una moneda yo puedo obtener cara o cruz, pero el suceso elemental es simplemente obtener cara o simplemente obtener cruz. Aquí, al extraer una bola de una urna con 4 bolas. El espacio muestral es azul, negra, roja y verde, pero un suceso elemental sería obtener una bola de color azul. Suceso compuesto está formado por más de un suceso elemental, es decir, que en el suceso compuesto debe haber más de 2 resultados, al menos 2 o más resultados. Por ejemplo, yo tengo el espacio muestral de un dado, pero el suceso compuesto es obtener un número impar. Si yo obtengo un número impar, ¿cuáles son los números impares? El 1, el 3 y el 5. Yo obtengo 3 resultados, por eso se llama suceso compuesto. Pero miren, aquí yo tengo de lanzar un dado y me dice salir impar, ya tengo salir múltiplo de 3. Es el 3 y el 6, son 2 resultados. Si me dice salir un 6, este ya no sería un suceso compuesto, sino más bien un suceso elemental porque tiene una única solución, ¿sí? Otro suceso compuesto, un número par. ¿Cuáles son los números pares? El 2, el 4 o el 6. Si yo obtengo 3 resultados, ya vendría a ser un suceso compuesto. El suceso contrario es igual que un complementario de un grupo de números. Es decir, son todos los del espacio muestral quitándole los del suceso A. Por ejemplo, aquí el suceso A es sacar par y el espacio muestral es de lanzar un dado.
¿Cuáles son los números del dado? El 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Si yo a ese espacio muestral le quito los números pares, es decir, le quito el 2, el 4, el 6, ¿qué me queda? Me queda el 1, el 3 y el 5. Y ese es el suceso contrario. Hay una definición que me dice que la probabilidad del suceso contrario, recuerda el contrario tiene una línea en la parte superior, es igual a 1 menos la probabilidad del suceso A. Esto lo vamos a ver más adelante cuando hagamos ejercicios, ¿sí? No se olvide de esta partecita muy importante. La probabilidad del suceso contrario es igual a 1 menos la probabilidad del suceso A. Aquí tenemos el suceso seguro, es el que siempre ocurre. Por ejemplo, un suceso seguro dice sacar un número menor que 12. Todos estos números son menores que 12, es decir, que ese suceso siempre va a ocurrir, porque si yo saco el 8 va a ser menor que 12, si saco el 3 va a ser menor que 12. Es decir, que ese suceso siempre va a ocurrir. Tenemos el suceso posible. Este suceso como puede ocurrir, como puede no ocurrir. Por ejemplo, sacar una bola roja con un número. Si yo saco el 2 de color amarillo, ya no ocurre. Pero si por azar del destino yo saco el 4 de color rojo, ocurre este suceso. Es decir, que puede ocurrir como puede no ocurrir. Por eso se llama suceso posible, porque existe la posibilidad de que ocurra. Y suceso imposible, sacar una bola azul. El suceso imposible es el que nunca va a ocurrir, no puede ocurrir nunca. En este caso, sacar una bola de color azul. Si yo aquí extraigo cualquiera de estas bolas, nunca voy a sacar una de color azul, ya que aquí no hay ninguna bola de color azul. Ese es un suceso imposible, el que nunca va a ocurrir. Ahora sí, para realizar los ejercicios vamos a recordar la regla de Laplace. La regla de Laplace establece que la probabilidad de un suceso es igual al número de casos favorables sobre el número de casos posibles. De acuerdo a esta regla, la probabilidad es un número comprendido entre 0 y 1, es decir, 0, 0,1, 0,2, un número comprendido entre 0 y 1. No puede pasarse de 1 ni puede tampoco ser menor que 0. La probabilidad del suceso imposible es 0. ¿Por qué 0? Porque nunca ocurre. Y la probabilidad del suceso seguro es 1. ¿Por qué es 1? Porque siempre ocurre. Aquí tenemos algunos ejemplos. El primero, una bolsa contiene 2 bolas negras, 3 bolas blancas, 4 bolas rojas y 5 bolas verdes. Se extrae una bola de la bolsa, describe el espacio muestral y calcula la probabilidad de, literal A, la bola es de color rojo, y literal B, que la bola no es de color negro. Miren, aquí al decirme que no es de color negra, yo ya estoy hablando de un suceso contrario. Ya lo vamos a ver más adelante. El espacio muestral, ¿qué es? Tenemos la bola negra, bola blanca, bola roja y bola verde. De aquí a que hayan 2 negras, 3 blancas, ya lo veremos más adelante. No se olvide, aquí tenemos 2 negras, 3 blancas, 4 rojas y 5 verdes. ¿Listo? Ese vendría a ser el espacio muestral. ¿Qué tengo que hacer? Yo tengo que sumar esos números para los casos posibles. 2, 3, 5 más 4, 9 y más 5, 14. Es decir, que el espacio muestral ha sido 14 y eso vendría a ser los casos posibles, o sea, todos los que pueden ocurrir. Los favorables es de acuerdo a las condiciones que me dan. Vamos a ver el literal A. Dice, el suceso que se ha de sacar la bola de color roja, como los sucesos son equiprobables, podemos aplicar la regla de Laplace. Recordamos que hay 4 bolas de color rojo de un total de 14. Es decir, que los casos favorables, si me pide que sea una bola de color rojo, yo tengo que ver cuántas bolas de color rojo hay. Como hay 4, los casos favorables son 4. Y sobre los casos posibles. ¿Qué son los casos posibles? El total. En este caso del espacio muestral, sacamos que el total de casos son 14. 4 sobre 14 simplificamos. Y si es que ustedes pueden realizar la división, lo pueden hacer. En este caso pueden dividir 2 para 7 y sacar la parte decimal, que es más o menos 0,2.
Hay más decimales, pero ustedes ya lo pueden calcular utilizando la calculadora. Listo, tenemos la probabilidad del literal A, que era de extraer una bola de color rojo. Ahora, ¿qué pasa que me pide extraer una bola que no sea negra? Es decir, me está pidiendo el suceso contrario. Como yo les había mencionado hace un momento, la probabilidad del suceso contrario es igual a 1 menos la probabilidad del suceso n en este caso. Vamos a ver, ¿cuántas bolas de color negro hay? 2 bolas de color negro. Y recuerden que el total de casos es 14. Es decir, que 1 menos la probabilidad de obtener una bola de color negro. Tengo 2 casos favorables porque hay 2 bolas de color negro sobre los 14 casos que son posibles. Y eso es igual a 1. Recuerden, 1 menos, ¿por qué? Porque me está pidiendo un suceso contrario, que no sea una bola de color negra. 1 menos la mitad 1, la mitad 7, 1 menos 1 séptimo me da 6 séptimos. Recuerden que de igual forma ustedes lo pueden dividir. Esto me da a 0,8, más o menos un aproximado. Ustedes pueden sacar los demás decimales. Listo, continuamos. Segundo ejercicio. De una baraja española de 40 cartas se extrae una y se consideran los siguientes sucesos. O, que la carta es de oros. Y F, la carta es una figura. Calcular la probabilidad de que la carta sea de oros y también la probabilidad de que la carta sea una figura. Recordamos que en la baraja española existen 40 cartas. De las cartas, de esas 40 cartas, 10 cartas de cada palo, oros, copas, espadas y bastos. Y 12 figuras, 3 de cada palo. Ahora, vamos a analizar esta situación. Me está pidiendo que la carta es de oros. Es decir, si me dice que 10, aquí está clarito, me dice que 10 son de oros. 10 de oros, 10 de copas, 10 de espadas y 10 de bastos. Entonces, si me pide la probabilidad de obtener de oros, tengo que poner 10, que son los casos favorables, sobre ¿cuántas cartas tenía la baraja en total? 40. 10 sobre 40, y eso es igual a un cuarto, que me da 0,25. Listo. Y casos favorables, obtener la carta de una figura. Me dice aquí que 12 cartas tienen figuras. 12 cartas tienen figuras. Es decir, que los casos favorables son 12 y recordamos nuevamente que los casos posibles es el total de cartas y en las cartas de baraja española existen 40 cartas. Simplificando me da 3 décimos, es decir, 0,333. Y eso sería todo. Tercer ejercicio. Si se lanza un dado al aire, calcular la probabilidad de que al caer se obtenga un número par o un múltiplo de 3. Este es un poco sencillo. Primero, en el dado que tenemos los números 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Es decir, que los casos totales van a ser 6. Los casos posibles van a ser 6. El primero, obtener un número par. Vamos a determinar cuáles son los números pares. Los números pares son el 2, el 4 y el 6. Es decir, que yo tengo 3 números pares y recordemos que los casos totales eran 6. Y al simplificar esto me queda un tercio. Recuerden que también pueden sacar la parte decimal, perdón, un medio. Y eso es igual a 0,5. Literal B, obtener un múltiplo de 3. Yo tengo que ver cuáles son múltiplos de 3. Es decir, en este caso el 3 y el 6. Tenemos dos múltiplos de 3, que son los casos favorables, sobre los casos posibles. Los casos posibles son 6, ya que el dado tiene 6 lados. Al simplificar, aquí sí me queda un tercio. Y ustedes pueden sacar la parte decimal. Finalmente, tenemos el cuarto ejercicio. Lanzamos una moneda al aire y anotamos los resultados. Obtener
el espacio muestral. Recuerden que con el espacio muestral yo puedo aplicar la regla de Laplace. Literal B, la probabilidad de obtener cara y la probabilidad de obtener cruz. En este caso, el espacio muestral, si lanzo una sola moneda, ¿cuál era el espacio muestral? O puede salir cara o puede salir sello. En este caso, el espacio muestral son 2. ¿Qué serían los casos posibles? En este caso tenemos casos posibles 2. Vamos a ver de cada uno que nos pide. Si me pide de obtener cara, ¿cuántas caras hay en la moneda? Una sola cara. Es decir, que los casos favorables son 1 sobre 2, que son los casos posibles. La probabilidad de obtener cara ha sido de 0,5. Y lo mismo va a ocurrir la probabilidad de obtener cruz, ya que existe una sola cruz o un solo sello en la moneda. Es decir, 1 sobre 2. El mismo resultado. C. La probabilidad de los sucesos contrarios. Si me está pidiendo la probabilidad de los sucesos contrarios, yo tengo que primero determinar la probabilidad de A, que era 1/2. Ahora, recuerden lo que yo les dije hace un momento. La probabilidad del suceso contrario es igual a 1 menos la probabilidad del suceso A. Es decir, que el contrario de obtener cruz va a ser igual a 1 menos la probabilidad de obtener el suceso A, que sería en este caso 1/2, y 1 menos 1/2 me da 1/2. Lo mismo va a suceder con obtener cruz. La probabilidad de obtener cruz es 1/2 y el suceso contrario de obtener cruz pues será obtener cara, que me debe dar 1/2 mismo. Y aplicando la regla tenemos que es 1 menos la probabilidad de B. 1 menos la probabilidad de B, que era 1/2. 1 menos 1/2, eso me da igual a 1/2. Y ahora el suceso seguro. ¿Cuál será el suceso seguro? Un suceso que me diga obtener cara o cruz. Es decir, que al lanzar yo la moneda obtengo cara, se cumple. Lanzo la moneda, obtengo cruz, se cumple. El suceso seguro es el que me diga obtener cara o cruz. Y recuerden que siempre la probabilidad del suceso seguro es igual a 1. No se olviden esta parte. Y si yo les pidiera la probabilidad del suceso imposible de obtener el 6, un ejemplo. ¿Algún rato va a caer el 6 en la moneda? No. Por lo tanto, la probabilidad del suceso imposible es 0, ya que nunca ocurre. No se olviden esta parte. Listo, jóvenes, espero me hayan entendido. No se olviden practicar, pueden realizar ejercicios del libro. En el libro está clarito, ahí está escrito regla de Laplace. Ustedes tranquilamente pueden elegir cualquier ejercicio de ahí y realizarlo para no tener ningún inconveniente. Espero me hayan entendido. Muchas gracias. Hasta la próxima.